población boliviana, a los medios de comunicación y a todos los hermanos y hermanas que escuchan la radio. Bueno, antes que nada, pues hacerle conocer que a veces nosotros damos conferencias de prensa y los medios de comunicación ya están parciados al gobierno central y eso nos lamenta mucho. Nosotros esta mañana hemos tropezado, ayer también hemos tropezado de la misma manera. Hoy hemos dado una conferencia de prensa a las 11 de la mañana, estuvieron presentes casi aproximadamente 30 medios de comunicación y hemos dado nuestra lectura a la resolución correspondiente, pero hasta hoy, hasta estas horas, no vemos la publicación de medios de comunicación y eso es lamentar, ¿no? Y yo también quisiera rogar a los medios de comunicación que tienen que trabajar para todo el pueblo boliviano, ¿no? Y por otro lado, también hacerlo conocer que nosotros anteriormente ya hemos presentado también el pronunciamiento correspondiente de que están presentando los senadores diputados proyectos de ley para la aprobación que lastimosamente afecta a la población, ¿no? El primer proyecto que presenta la senadora ha sido también pues un proyecto de ley donde que ha dicho bien claramente que tiene que hacerse un proceso correspondiente a los exdirigentes. Estamos de acuerdo nosotros, no podemos encubrir lastimosamente los delitos que otros cometen, ¿no ve? Entonces, estamos de acuerdo, pero también tiene que presentarse un proyecto de ley para los presidentes, vicepresidentes, senadores, diputados y todos los funcionarios públicos que trabajan en el Estado, que para ellos también tiene que ser de lo mismo, ¿no ve? Entonces, la ley tiene que ser para todos de igualdad, ¿no? O por otro lado también ya hemos presentado el pronunciamiento correspondiente, que se ha presentado el proyecto de ley por el proyecto de ley a la Asamblea también, por el diputado, que nosotros ya hemos desconocido al diputado porque hemos declarado también que es, digamos, atentatorio, digamos, para la población también, ¿no? Porque esto relativamente nosotros declamamos, a ver, nos hacemos escuchar, cuando el gobierno nos escucha las necesidades correspondientes a la población, lastimosamente el pueblo boliviano tiene que levantarse con bloqueos y marchas, ¿no? Y de esa manera nos escucha la población boliviana nuestras necesidades. Entonces, esto ha sido atentatorio a toda esa situación que ha presentado ante bloqueos que tiene que sentenciarse 10 a 20 años de cárcel y eso también pues es anticonstitucional, ¿no? Entonces, lastimosamente este gobierno central que han trabajado las autoridades nacionales ya están pisoteando la condición política del Estado. Bueno, entonces de esa manera también él nos ha correspondido mediante redes sociales ya criticándonos, faltándonos al respeto también el diputado, ¿no? Entonces hay cosas ya están dando nuestras autoridades nacionales del gobierno central y ya están dando pasos malos, ¿no? Y ahora por último, digamos ya anoche ya ha salido con un decreto supremo que es 5503 que afecta lastimosamente a todo el pueblo boliviano y ya se ha visto hoy por hoy desde las 0 horas que ha afectado a toda la población boliviana, ¿no? Y hoy hemos salido a la conferencia de prensa, pero lastimosamente los medios de comunicación no nos sentimos indignados también por esta actuación de los medios de comunicación que no están publicando, ¿no? Entonces, el decreto 5503 bien claramente indica que ya ha cambiado los precios de los combustibles, gasolina está a 6.80, la diésel está 9.80 también, ¿no? Que es aproximado a 10 bolivianos el litro. Entonces, ¿qué ha ocasionado esto? Ha ocasionado que mira, los productos suban, ¿no? Automáticamente han subido los pasajes, automáticamente han subido los consumos, la canasta familiar, al doble, incluso al triple. No, y eso es lo que, mira, a la población está molesto, muchas autoridades, y nosotros hemos pedido que el rechazo de este decreto supremo 5503 al presidente Rodrigo Paz. Si en caso no escucha, hemos dado un término de 24 horas, si no escucha ese término, hemos pedido la denuncia, ¿no? Que dé un paso al costado. Si no puede gobernar, si no tiene un proyecto de gobernabilidad de nuestro Estado, entonces tiene que dar un paso al costado. Tiene que haber el diálogo también, hermano, ¿no? Dentro de eso también, para poder aclarar, estamos en eso. Nosotros nunca vamos a estar diciendo que, mira, porque estamos en una inseguridad económica, se puede subir el precio de combustible, pero en consenso, en socialización con la población, con las autoridades correspondientes, ¿no? Y decir, digamos, subiremos el tema de combustible, pero gradualmente, no de manera exagerada, como mira, nos han dado un golpe al pueblo boliviano con ese decretazo que ha subido lastimosamente al triple y al doble. Entonces, con eso ha afectado totalmente. Tiene que subir gradualmente, digamos, un porcentaje. Si costaba 3.70, 3.75 el litro, por lo menos a 4.50, a 4.80 el litro, para que también la población se vaya acostumbrando, ¿no? Para poder buscar la estabilidad económica de nuestro país. Estamos de acuerdo, pero con estos decretos nos está sometiendo, nos está azotando al pueblo boliviano. Muy bien, hermano. Ahora vamos a conversar con el hermano Ponciano, por favor, si tiene algún pronunciamiento más adelante.
Ya, voy a dejar un pronunciamiento también aquí a la radio. Ya. Y esperemos también, pues mañana tenemos ya reunión con la Central Obrera Boliviana y vamos a tomar otras determinaciones, decisiones también que mañana se va a concluir. Mañana la reunión, ¿dónde la tienen? Es a las 9 de la mañana, va a ser en Prado, en el Ya. sede social de la FENCOMIN. Ahí bien. estamos todos presentes con la Central Boliviana y se va a sacar otras determinaciones. Esperemos que reflexione este gobierno para poder pacificar nuestro Estado y poder empezar a dialogar y trabajar para el pueblo boliviano. Muy bien, hermano. Sí, muchas Ahora gracias. sí, vamos a conversar con el hermano Ponciano. Adelante, por favor, hermano. Bien, hermana periodista. ¿Cómo hermana está? Muy Nancy, buenas que le tardes. estamos visitando. Muy bien, hermano. Gracias. Muchísimas gracias por cobertura que nos está dando a nivel nacional e internacional. Qué bueno. Hermanos de la provincia Pacajes, acá estamos con el Ejecutivo Nacional y también Ejecutivo de la provincia Pacajes, el que les saluda a provincia Pacajes. Hermanos, ya que ha habido este decretazo realmente preocupado, emocionante, y hermanos, nosotros que vivimos día a día, a sol, estamos con este decreto del presidente Rodrigo Paz, hermanos, realmente preocupados. La verdad, este gobierno no ha pensado nada de nosotros que somos aymaras y quechuas, al nivel 9 departamentos, al nivel 20 provincias de este departamento de La Paz. Hermanos de provincia Pacajes y hermanos de 20 provincias, como Ejecutivo Provincial de provincia Pacajes, estamos en estado de alerta. Hermanos centrales, subcentrales, marcos de las comunidades, en estado de alerta. Acá el hermano nacional nos acompaña y yo como Ejecutivo Provincial digo, hermanos y hermanas, a nivel Bolivia, con este decretazo no estamos de acuerdo. Por tanto, si el hermano presidente Rodrigo Paz tiene que dar un paso al costado, tiene que dar, y eso es lo que se va a pedir a nivel 9 departamento, como guardianos de este departamento, La Paz, 20 provincias, vamos a estar de pie de lucha. En estado de alerta estaremos, hermanos de 20 provincias. Nada más quiero decir, quiero dar la cobertura a la hermana que me sigue. Hermana Felicidad, adelante, por favor. Walikiwa, hermana Nancy, akatuna, yakata takasa piñacita huercatasana, kuna la ikuteja, alza de egregaduros, ¿no? Hayukatani, mukamaraki, ¿no? Mauquita, haniwaskikiti, ¿no? Hermana, hayukaruna ya, municipio Nasacara, hayuksatutawaita, ¿no? Y a ruta suayawa, a las 26 marcas de provincia Pacajes, hermana, y también a mi municipio Nasacara, también voy a saludar a Jocuti Villanta. Oye, hermana, acá alza de canasta familiar, askikit, hermana, porque taqueniruwa, calchorinchawayisto, ¿no? Utkitano, warmisapanaka, viudanaka, orasaja, wawaninaka, sokta wawani, pacalco wawani. Ukanakata que hani askikit hermana acá alza familiar, ¿no? Mauquita, hiwasak bochura waitano, hermano Rodrigo Paz, hani wakamñan kachan pataki bochura waitante, hermano. Entonces chawak estuvo takpachani mayest asiña, mawa wartuktaña y arcataña, ¿no? Ukawak esto. Acá anchita kale absuaye ley hanukasti decreto absuaye, ¿no? Entonces hani una tacaskikiti camara que lo que adorana kataki 10 años de cárcel, 20 años de cárcel, lo que hani askikit. Entonces caucan karak derecho una casa esta hermana. Hani una tacascamakite, ¿no? He was a derecho ni tan o ataqeni warsusin chapuetana, ¿no? Maukitu kan hamaki askikit nataki. Chacal suairista hermana, gracias. Gracias. Adelante, hermano Humberto, bienvenido. Bueno, gracias, Buenas hermana tardes. Nancy, Hayalta Tatao, hermana, Walik Katok Apresta, hermana, Ya. Ukamara que taque, que tiene que tener Ichuque, Charatuna, Ukanakaros Arunt, hermana, Naya Jutavit, de provincia Pacajes, hermana, de municipio Caquiaviri, de Marca Achiri. También quiero saludar a mis
hermanos de los 3 ayllos, que es Laura, Collana, Ninoca. Hermana, nuestra visita es bien desesperante, decepcionante, hermana. Este gobierno anoche nos han echado con un balde de agua fría. Hermana, lo que nosotros hemos confiado con nuestro voto, hemos pensado que él nos iban a gobernar, escuchando siempre al pueblo, pero este gobierno ha escuchado a la oligarquía derecha. Eso no nos ha gustado, hermano. Por eso el pueblo está ahorita levantándose. Quiero llamar a los 20 provincias, al departamento de La Paz. Ahora es momento de levantarnos. Ahora sí estamos en pie de lucha. Tenemos que declararnos, ahora o nunca, hermanos. A los 20 provincias, a 9 departamentos de Bolivia, quiero decir, hermana, por este medio, porque hay medios vendidos que no difunden, hermano. Por eso nosotros estamos molestos, hemos venido a este medio para hacernos escuchar nuestra voz de protesta. Estamos muy desesperados por esta situación, por este decreto, maldito decreto en estas fechas. En vez de pasar una Navidad, nos han destrozado toda la familia, nuestros hijos, nuestros nietos esperaban tal vez pasar un bien, pero nos han dado un golpe para eliminar a nosotros como indígenas, aymaras y a todos los bolivianos, hermano. Por eso yo digo, hermana, los inquilinos siempre nos han manejado así, ahora quieren volver a practicar lo mismo. Hermana, ya es momento de levantarnos y tenemos que tomar una decisión. Bolivia entero, 9 departamentos, el departamento de La Paz está en estado de emergencia y si es posible, va a arder Bolivia, porque tenemos que levantarnos. Ya basta, hermanos, de los 20 provincias, basta, ya no podemos soportar más. Con nos han querido eliminar desde raíz, hermano. Nuestros costumbres, nuestros árabes ya no han respetado. Hayaya, hermana Nancy, hayaya, hermanos. A ver, adelante, por favor, hermano Anacleto, brevecito, ya vamos a ir terminando. Muy buenas tardes, hermana. Muchas gracias por darnos cobertura. Yo soy de la primera sección Corocoro, capital de la provincia de Pacajes. Bueno, nosotros como Ejecutivo Provincial nos están llamando nuestras autoridades originarias, se sienten muy frustrados. Porque a este gobierno nosotros hemos dado el voto, han venido a nuestros cantones, a nuestra provincia, nos han pedido, pero ahora ¿qué? ¿Con qué nos pagan? Eso está muy mal, hermano. Entonces, juntamente con el Sindicato de Trabajadores Mineros de Corocoro, nos estamos organizando, ya quieren venir, pero nosotros estamos daremos el diálogo, que nos entiendan. Entonces, eso es nuestra meta, hermana. Entonces, ya han dicho por demás mis compañeros, le paso la palabra a los hermanos. Hermano Pedro, adelante. Y bien, Ibaliquiva, hermana, periodistas que trabajan en Radio San Gabriel. Aruntas Mavaca Sumalken Sotipampi, Comastina Portanivitwa, que la provincia Pacaje, como ejecutivo, cuerpo ejecutivo arquirmarco provincial. Nayaja que Santiago de que ya pamarca Uxatatwa, comunidad Fugrat Uxat Portanivita. Y sabía en un pack hay ponanchita motivo Portaniña, con ateja acá gobierno jamac a charma, Hanu vale li absubeje. Y marcaja, pues lo sabía para Jasum Ernak Maseno para Puitaviye. Y ya tu paro voto chorataste a cama maja o candabe o taber charma. Y ni a sap hilana cajaja, o cam hau candabe en bitcamserak nanagasti, o cam hakas hapaste. Hupaste Kayiri Gonzalo Sáenz Lusadana Arquiripas Catapaya, o cama engaño vas a chora visto. Shasti nanagaja ne o cama kikapati, chasarta si pawa. Hupaste maca. Akanak tehan richa saskani, hupa pacha muhlipam tan boradaskaniga, nanagak sartasipa buli pacha 20 provincias ukamaraki takeniwa sartasisina huparoga igzuha pawa ukikipene muwaki walehani hani nanaga superkap khiristi nanaga chakaske aymar marka tutapta kunatek nanaga waqt apkhito masuma hakasibi masuma kamasi waqt apkhit hichasti nanagana Prisuna kaber hattabe choros te azúcar arusuna guale hattabe pasaje te munya pampe taxista nag minustra ga kubra sarak ukana nagata ke hawale hach elaki entonces ukana naga richa sapta chaipona marcat arhatir hamakukna nayak sabita ukamat ukhara arun tabitwa queridos hermanos de la provincia Pacaje 26 marcas ukamaraki hermanos centrales agrarias marca Marcos subcentrales secretarios generales guases en general de la provincia Pacaje humanakaga alitu ki kapma sitetema instructivo sarak
calinaga takini usarta señal queridos hermanos ukmanayak sabian monta al tanto kikama pachawa tip karaki ukamampi humar halat anima queridos hermanos de la provincia Pacaje acaso ma quimpi chitata kamasi pañani hermanos marcamalcos takini samak ayunto que mista pañana kaman kasin hanbane gotkipan queridos hermanos acaso ma ki hacharaki nada más anchita pachawa tipki. Hermano Francisco, adelante, por favor, brevecito. Aquí Culiaca periodista, Cámara Quijilata, ma aruntabe puriaps ma halalabe acá que tiene que hacer la capta acá radio Sagabel Catoquen, Cámara Kiwa ma aruntabe por esta provincia Pacajes, ¿no? Nayaja Jotua del municipio de Charaña, de la provincia Pacajes, bicomité ejecutivo. Y vale que ni yo nan comité ejecutivo, comité departamental nacional se escape con esa causa visitar Utañaj. Nana todavía ya no arsusip Culiac, pero nana can comunidad nacan que ahí yo nacan municipio nacan que ni a hausan capita a ver cómo es hermano ejecutivo te vas a pronunciar o no esas nana can corrompió nana can chitlanamente para aceptar Culiac, no, pero ya ni aquí gobierno Churata 24 horas hanite abro caneja hanite anul canejo ka decreta ta kenio mantan espacio hermano. Entonces nana kamacha para que va a ser más rebas gesto consulor nani kamach nasi Culiac. Entonces ukawa nana hutap Culiac ni aquí tiempo bota kat karakisto yus pagar tata Culiac ta medio de comunicación Radio San Gabriel mahallayam por isca hermano Culiac. Muy bien, gracias hermano, le decíamos. Ahí para concluir, ¿no? Ya vamos a darle las últimas palabras también al Ejecutivo, al Secretario General de la CCHB, al hermano David Quispe, por favor. Lo ultimito, por favor, hermano. Muy bien, hermana, solamente nosotros como Confederación Nacional pedimos la unidad de los 9 departamentos, la unidad de todas las organizaciones sociales, no sin resentimientos, nada, luchar por una sola causa. Aclarar también que nuestra nueva confederación, somos integrantes nuevos, nueva generación que tiene nueva perspectiva, nuevos objetivos y jamás nos vamos a prevendalizar. Nosotros trabajamos con un corazón humilde, obedeciendo siempre a nuestro pueblo, escuchando las necesidades y tenemos que ser autoridades contestatarios. Nada más, una vez más, unidad de los 9 departamentos y del pueblo boliviano.